Buenos días. Domingos estamos viendo la carta a Gálatas y hemos hablado, la semana pasada veíamos cómo es que el apóstol Pablo hace un cambio de dirección en cuanto a su mensaje, de hablarle a los judíos, tanto hebreos como prosélitos, y dedicarse un poco a los gentiles, Y veíamos que en este cambio de mensaje, o no de mensaje, pero de audiencia, ahí en Gálatas capítulo 4, veíamos el uso de las palabras para comprender esto. Primero, entendíamos que cuando Pablo hace referencia a los gentiles, hace referencia a ellos como a aquellos que, al igual que los judíos, estaban bajo esclavitud. Los judíos estaban bajo esclavitud de la ley de Moisés. Los gentiles estaban bajo esclavitud de los rudimentos del mundo. Gálatas 4, verso 3. Así también nosotros, Pablo, incorporándose en el mensaje con ellos, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahí veíamos que la adopción hace referencia a los gentiles cristianos. Y por cuanto sois hijos, teniendo el mismo linaje, el mismo estatus, la misma bendición, la misma herencia, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, expresión hebrea que significa papito o papi, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Y ahí reitera que también los gentiles tienen la herencia, al igual que los judíos, una herencia eterna. 4.8, la diferencia entre los judíos y los gentiles es que los judíos estaban esclavizados bajo la ley de Moisés. Los gentiles estaban esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Es interesante notar, hermanos, que si los judíos estaban esclavizados bajo la ley de Moisés y la misma no podía justificar al ser humano, debemos entonces comprender que los rudimentos no podrían en ningún momento justificar, ni mucho menos podríamos decir que fueron ordenados por Dios. Hay una gran diferencia entre lo que Dios ordenó a los judíos por medio de la ley y lo que Dios ordenó a los gentiles a través del Evangelio. Primero, que la ley sí fue enseñada y mandada por Dios a los judíos, pero vimos el ejemplo de que la ley sirvió como una confinación, sirvió como un ayo y sirvió para guardarnos hasta el momento de la promesa. Pero en el caso de los rudimentos, hermanos, los rudimentos, a diferencia de la ley, no sirven para nada. Porque los rudimentos no son según Dios, como la ley, sino son según el mundo. Veamos pues algunos versículos que hablan de esto, que mencionamos la vez pasada, pero queremos reiterar. Colosenses capítulo 2, en el verso 8. Colosenses 2, verso 8. Colosenses 2, verso 8. Colosas se encuentra al sur de la Odisea, en Asia Menor. 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
conforme a los rudimentos del mundo. Fíjate cómo aquí la Biblia nos explica que los rudimentos formaron filosofías y formaron también huecas sutilezas. Eso fue la formación de lo cual hicieron los rudimentos. Una sutileza es un dicho o un concepto que tiene falta de exactitud y profundidad. Eso es una sutileza. Por lo tanto, los rudimentos del mundo formaron ello. Normalmente se muestran los rudimentos del mundo a través, dice ahí, según las tradiciones de los hombres. Claro, lo que forma esto, forma tradiciones de los hombres. Y ahí explica, estas tradiciones están formados o con la forma de los rudimentos del mundo, y aclara ahí, dice, y no según Cristo. Fíjate cómo dice, y no según Cristo. O sea, Cristo no ordenó tradiciones, tampoco ordenó huecas sutilezas, tampoco ordenó filosofías. Los rudimentos del mundo no son conforme a Cristo. Los rudimentos del mundo no son conforme a Cristo. Entonces, esa misma palabra, ese concepto, Pablo lo utiliza en Gálatas en 4:3, cuando dice que éramos niños, estábamos en esclavitud y nuestra esclavitud estaba bajo los rudimentos del mundo, los cuales no son según Cristo. Ahora, ve cómo este concepto de tradiciones, de huecas sutilezas, de filosofías, se encuentra mostrado en Galacia y en los hermanos gentiles de Galacia. Y se muestra a través de lo que son liturgias, lo cual se emplean a través de varios conceptos humanos. La semana pasada yo les explicaba que Galacia se encontraba precisamente en lo que se considera parte de Asia Menor. Y les decía que Asia Menor significa literalmente lugar del nacimiento del sol, lugar del nacimiento del sol. También les decía que Galacia, o las iglesias de Cristo en Galacia, se encontraban en lo que se conoce como Anatolia, o tierra de los hititas, tierra de los hititas. Sépase que dentro de los gentiles convertidos al cristianismo en Galacia, había tres influencias muy fuertes. La influencia más antigua era la influencia de Anatolia, de los rudimentos del mundo conforme a Anatolia. La segunda influencia más grande de ellos era la de Roma, los rudimentos del mundo conforme a Roma. Y la tercera influencia más grande de ellos era la de Grecia. Esto es, los rudimentos del mundo conforme a Grecia. Los gálatas guardaban, antes de ser cristianos, muchísimas filosofías, huecas sutilezas y rudimentos del mundo, según Grecia, Roma y Anatolia. Para entender este concepto, podríamos darnos el ejemplo de nosotros mismos. Antes de ser cristianos, yo, Ricardo, voy a hablar de mí, antes de hablar de todos ustedes, hermanos. ¿Ok? Yo, Ricardo, nací en México, me crié en México en la década de los 70s y 80s. La influencia que Ricardo tiene, por lo tanto, es una influencia de parte de sus padres del sur de México primero,
después una influencia de parte de la Ciudad de México y de lo que se guardaba en los barrios de Ciudad de México, y todo esto es de influencia de los antepasados mestizos y es de influencia de los antepasados aztecas de Mesoamérica en el área de México. ¿Okay? Cuando Ricardo se traslada a Estados Unidos en la década de los 90, Ricardo entonces empieza a tener una influencia estadounidense en el área de Chicago, y así sucesivamente antes de ser convertido al cristianismo. Entonces, la pregunta que les hice la semana pasada es: ¿qué días guardas y qué dioses adorabas? Si yo hablo de mí, puedo decirles la influencia que tenían los dioses antiguos en mi vida, que es muy seguro que era muy distinta a la de ustedes, dependiendo del lugar donde ustedes crecieron, se criaron y los ámbitos religiosos que en ellos había. Por ejemplo, si yo hubiera crecido en el pueblo de mis padres, ciertamente la influencia religiosa hubiera sido distinta a la que tengo ahora o a la que tenía cuando fui convertido, porque ciertamente en el lugar donde mis padres crecieron había ciertos días, ciertos lugares y ciertos dioses, conforme a los rudimentos del mundo, según se formaron las tradiciones, según las filosofías y huecas sutilezas de aquellos lugares. Entonces, ese es Ricardo, ese soy yo. Caleb, a diferencia de mí, es distinto. Caleb nació en este país, está creciendo en este país, nació en un lugar cristiano, por lo tanto, su influencia es muy distinta a la que yo tenía cuando yo era pequeño. Entonces deben de comprender que los miembros de la Iglesia de Cristo en Galacia, hermanos, todos y cada uno eran totalmente distintos en cuanto a los rudimentos del mundo que cada uno de ellos guardaba. O sea, era posible que entre ellos hubiera miembros que habían crecido en Atenas y que vivían ahora en Galacia, y por lo tanto, viviendo en Galacia, la influencia religiosa que tenían era más la de Grecia que la de Anatolia. Aunque viviendo en Anatolia no practicaban esas cosas porque ya habían sido convertidos. Y también es posible que otros habrían crecido en Israel, aunque fueran gentiles, o en Antioquía, y que trasladándose a Galacia, lo que ellos guardasen eran las religiones o las tradiciones o los rudimentos del mundo conforme a la región de Antioquía o Israel, y no conforme a la idea que se practicaba en Galacia. Por eso es importante tener un contexto histórico y cultural para poder interpretar correctamente la Biblia aquí. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, hermanos, estamos hablando de días, de meses, de años, de prácticas religiosas, de celebraciones que son muy distintas a la de nosotros. Pero aunque son distintas, podemos nosotros interpretar la Biblia y aplicarla en el propio concepto que nos corresponde a nuestras propias vidas. Y es lo que estamos tratando de hacer aquí en Gálatas. En Gálatas 4, pues, versículo 8 va a explicar esto. Reitero, voy a dar una idea de algunos de los dioses que se guardaban, de las tradiciones, de los rudimentos del mundo que se guardaban en Grecia, Roma y Anatolia. Todo correspondiente a los hermanos gentiles de Galacia. La semana pasada di algunos conceptos importantísimos. Primero, hablé de Naos, que significa lugar donde moran los dioses o templos. Naos es dioses. Hablamos que los dioses antiguos eran normalmente protectores o patrones de ciertos lugares, como en el caso de Atenas, del Partenón, o Zeus de Olimpia. ¿Okay? Vimos también que había lo que se encontraba como Temenos. Temenos es el área donde se encuentra un templo o un naos, y donde en derredor se empiezan a hacer otros templos de otros dioses según va pasando el tiempo, conforme a las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. ¿Okay? Vimos que había un muro al cual se le llama propilón, y el muro encierra lo que se llama lugar sagrado o lugar santo. Vimos que había un hombre responsable al cual se le llama neokoroi,
y neocoroi es la persona responsable por guardar los lugares santos o sagrados de los dioses. ¿Ok? Ahora, vimos también que había sacrificios y que los sacrificios se hacían fuera del templo, no dentro del templo en un altar. Y que quienes los hacían eran los que se les llama mejeiras o mejeiras, quienes se consideran los carniceros o cocineros del templo, ¿ok? Vimos también que tenían varias preguntas en cuanto a la religión. En la antigua Grecia, hermanos, a diferencia de las religiones modernas, no había un libro el cual los griegos pudieran seguir. Creían que era tan sagrado la religión griega que no podía escribirse en un simple libro, sino que se pasaba de generación en generación, o de maestro en maestro, o de exégetes, que es la palabra correcta, exégetes a exégetes. Esto es la persona que tiene el conocimiento de los dioses, o también es quien tiene el oráculo o el entendimiento de los dioses. De ahí viene la palabra exégesis, de exégetes, ¿ok? Entonces, este era quien se dirigía el pueblo cuando tenía una pregunta, y a veces a través de las suertes podían responder la pregunta que tenían, pues no había un libro como lo conocemos nosotros en el hinduismo o en el confucismo, o como lo conocemos nosotros en otras religiones del mundo. No había un libro el cual fuese sagrado, por lo tanto eran estos exégetes quienes normalmente contestaban las preguntas que ellos tenían. También había sacerdotes que llevaban a cabo en una forma ordenada las ceremonias y las oraciones correspondidas. Yo les decía hace 3 clases que las mujeres no tenían una gran influencia en la cultura grecorromana, que tenían que casarse, y que la única manera de poder desarrollarse y aprender a leer y aprender a cosas distintas era dedicándose totalmente a la religión grecorromana. Esa era una manera en que lo podían hacer. Si pues ellos decidían hacer eso, en el caso de las sacerdotisas, así se les llamaba pitías o pitias, ¿ok? Quienes podían dedicarse durante la virginidad o en la menopausia a las religiones grecorromanas. Y también, reitero, había un sacerdote al cual se le llamaba profetes. Profetes era quien normalmente recogía las preguntas que tenían las personas o los fieles, y este era quien decidía ir a el exégetes y quien podía contestar las preguntas de ellos conforme al oráculo o conforme al conocimiento de los dioses antiguos, Una vez más reitero, en cuanto a los misterios y oráculos, había algunos, pero no estaban tan conformes como el día de hoy en las religiones. Estaba, por ejemplo, el oráculo de Delfos, el oráculo de Creso, ¿ok? Y reitero, no había ningún libro sagrado, pero había oráculos. Eran himnos o ciertos escritos como si fueran un libro de himnos, y en ellos se encontraban algunos ritos, pero no tanto en detalle, porque quienes sabían solamente los ritos eran las pitias, los exégetes y los profetes, quienes estaban al tanto de lo que era literalmente la religión. Una cosa que aprendimos también la vez pasada, hermanos, en cuanto a los sacrificios, y los sacrificios en el griego se le llama tusía. Tusía es como se le llama a los sacrificios en el griego. Normalmente necesitaban tener un carácter de que no podían tener defecto, tenían que ser domésticos, y normalmente se engalanaban para poder ser sacrificados a los dioses. Reitero, si la dios o la diosa era mujer, se sacrificaba un
una hembra, un animal hembra. Si era hombre, era un animal macho. Y bueno, los sacrificios eran dependiendo los dioses a los cuales estos se guardaban. En esta foto podemos mirar más o menos cómo es que se hacía, y miramos cómo es que aquí está, por ejemplo, un buey y está adornado de una manera especial para que pueda ser sacrificado. Y aquí vemos, a diferencia del judaísmo, cómo es que hay un cerdo que está también siendo sacrificado, lo cual era una abominación para el judaísmo. Entonces pueden ver qué sucedió cuando la iglesia de Cristo en Galacia, cuando se convierten los gentiles quienes traían esta influencia, y pueden ver ya nada más una idea general. O sea, ya había una gran diferencia en cuanto a la creencia de los dioses. O sea, unos tenían libros, que era la ley de Moisés, otros no tenían libros. Unos tenían a la ley de Moisés y a los profetas, quienes ya habían muerto y quienes habían revelado todo a través de la escritura, y otros tenían gente, a veces hasta mujeres, quienes participaban. Por ello fue muy negada la participación de la mujer en los cultos de la iglesia de Cristo primitiva, porque no quería que hubiese ninguna confusión en cuanto a ello, sino que se estableciese una posición de organigrama en esta misma idea. Había una celebración a la cual se le llamaba hecatombes. Hecatombes era el sacrificio de 100 bueyes, y era una presentación, una celebración muy importante en aquellos tiempos. También existía lo que se le llamaba la purificación, la cual solía ser con agua, y esta eliminaba la mancha producida por el contacto de lo que ellos consideraban las cosas impuras. Debía hacerse siempre después de un nacimiento o después de la muerte de alguien. Deberían purificarse tanto la casa como las personas que estaban en esa casa, y también se cumplía, era un ritual que se cumplía, ¿verdad?, para establecerse de alguna otra manera sagrado delante de sus dioses, delante de los dioses antiguos. Okay. Además, es interesante que no solamente había exegetes, no solamente había profetes, no solamente había sacerdotisas, había también lo que ellos consideraban adivinos, dotados de poderes extraordinarios, que eran intermediarios entre los hombres y los dioses. Okay. Estos podían hacer interpretaciones a través de la observación de cosas materiales o animales, y les gustaba mucho a los griegos, hermanos, a interpretar la suerte o el futuro a través del vuelo de los pájaros. O sea, dejaban ir un pájaro, para donde el pájaro se fuera era la respuesta que ellos tenían en cuanto a lo que los dioses estaban tratándole de decir. ¿Okay? Sus gritos, ¿verdad?, era una de las formas de adivinación más comunes, conocida como la ornitomancia. ¿Okay? Ornitomancia. Así el hecho, por ejemplo, de que el águila, símbolo del dios Zeus, apareciera por la izquierda o bien por la derecha, constituía respectivamente la mala o la buena señal de los dioses para con ellos. Así como el ruido de las encinas sacudidas por el viento en el santuario oracular del mismo Dios era realmente algo que les estaba diciendo lo que tenían que hacer. ¿Okay? Se utilizaba varias maneras para poder llevar a cabo su adoración a los dioses. Así que estos eran nuestros hermanos, o la influencia que tenían nuestros hermanos gentiles en el primer siglo. Por eso pueden ver de alguna otra manera la tristeza que tiene Pablo y la manera en que le está hablando el apóstol Pablo. En Galacia había, reitero, hermanos, muchísimos festivales, muchísimos días sagrados, ¿verdad?, en Galacia. ¿Okay? Los festivales y juegos, tanto atléticos como musicales, ¿verdad?, así como el teatro, de alguna otra manera eran parte de las festividades a la diosa, a la Dionisia de Atenas. ¿Okay? Los Juegos Sagrados de Olimpia, ¿verdad?, donde participaban, ¿verdad?, visitantes de toda Grecia, y pues la experiencia realmente era fantástica. Entonces, cuando llegamos a Galacia, hermanos, si nos movemos de Grecia, una cosa que es importante para esto entender es este mapa. Ya les he hablado de este mapa, se los he explicado. Entonces tenemos, esto es Grecia, pero Grecia
fue el imperio de todo el mundo antiguo. O sea, Grecia fue el imperio de todo esto. ¿Okay? Luego Grecia cae y entra Roma. Y cuando Roma cae, o cuando Roma entra, Roma empieza a tener una influencia sobre todo el imperio. Entonces lo que tenemos nosotros es Galacia, que se encuentra aquí exactamente en medio, en el camino a cruzar las conquistas del occidente al oriente. Entonces pueden imaginarse la influencia dramática que tenía esta sección, las iglesias de Cristo en Galacia, no solamente de los griegos, también de los romanos y una vez más sobre todo de aquellos que eran de Anatolia. Estas son las festividades que ellos guardaban en los tiempos de la iglesia de Cristo en Galacia. ¿Okay? Por ejemplo, el 16 de diciembre, ¿okay? O Poseidón, que era el nombre de diciembre para ellos, se celebraba la fiesta a la Dionisia rural. ¿Okay? Rural. Esto era después de la cultivación de los viñedos, ¿okay? En el mes de Poseidón o diciembre. Poseidón también era uno de los dioses grecorromanos de la antigüedad. Era un desfile de doncellas que llevaban canastas de pan, jarras de agua y vino, así como otras ofrendas. Había competencias de baile y canto, como The Voice y American Idol, para que me entiendan. Okay. Eso se hacía en el mes de diciembre. Otra fiesta, hermanos, era del 10 al 17 de marzo, de la gran Dionisia. Se inició en el 530 antes de Jesucristo, okay, por Pisistratus el tirano, de donde iniciaba como un festival y desfile, donde se cargaba a Dionisio, hecho de madera, labrado en el teatro de la parte sur de la Acrópolis, y empezaba el 10 de marzo, en donde había un gran desfile, ¿okay? Que tenía un eco ritual en forma rural. Un carro era remolcado, donde los residentes se vestían de rojo, y al final del desfile animales eran sacrificados, así como ahogados, para ofrecerse y para ser comidos por todos los pueblos, los miembros de tal pueblo. ¿Okay? Y después se llevaba una competencia de canto del 11 al 14 de marzo. Es interesante porque el baile y el canto están intrínsecamente conectados a la religión grecorromana, y que las competencias eran antes de talento y después se fueron desenvolviendo a de belleza, lo cual es muy particular y similar a muchos pueblos de Latinoamérica, donde siempre se hace un certamen de belleza y se corona a la reina del pueblo, pero no en cualquier día de fiesta, sino una fiesta que está totalmente conectada con alguna parte de la religión del santo o del patrón de tal o cual pueblo. ¿Okay? Y así sucesivamente. Sucedía lo mismo en febrero, del 11 al 13 de febrero, en la fiesta de Antestería. Esto está todo en el bosquejo que les he estado mandando. También en julio, en la fiesta de Panacena. También en octubre, en la fiesta de Tesmosforia, donde había un festival que duraba 3 días y las mujeres participaban en las cosechas, y quienes tenían que abstenerse y ayunar por varios días. ¿Okay? El de julio es interesante porque era la celebración del nacimiento e incluía varios elementos. Sépase que al principio, hermanos, en el mundo grecorromano, la celebración de nacimiento solamente correspondía a los dioses griegos y no a los seres humanos, pero estaba conectado con la idea de los dioses griegos. ¿Okay? Se hacía un gran festín, como si dijéramos, nuestro Dios nació, o sea, tuvo un inicio. Y es algo incongruente en cuanto a la creencia de que era un Dios. Si nació, ¿por qué le celebras su día de nacimiento? Si nació, ¿cómo puede ser un Dios? Se acaba de nacer. Tiene que ver porque en la cultura grecorromana, hermano, los dioses no eran solamente dioses, eran mucho más humanos de lo que nosotros podemos llegar a comprender o llegar a pensar. Y esta era toda la influencia que tenían pues los hermanos en Galacia. O sea, llegaba el día de julio. A ver, les voy a preguntar aquí, ¿quién celebra el 16 de diciembre, el 16 de Poseidón, la fiesta? ¿Quién celebra eso? Pues nadie. Somos totalmente ajenos a esa idea. Pero hay principios como esta,
que diríamos, bueno, dentro de nuestra influencia cultural, de nuestros rudimentos del mundo, ¿verdad? ¿Qué celebraba yo? ¿Qué día celebraba yo? ¿Qué fiestas celebraba yo? ¿Y cómo se celebraban? Y les quiero decir que no eran muy distintas a cómo se celebraban en aquellos tiempos, hermanos. Están totalmente unidos a la idea de un día, o la idea de un lugar, o la idea de una cosecha, o la idea de un Dios. O la idea de un Dios. Es más, nosotros en nuestra cultura mexicana, muchos de nosotros tenemos el nombre que tenemos porque nacimos ese día, y ese día el calendario decía, este es el día de tal santo, y nuestro nombre está conectado a ese propio día. Lo bueno que yo no nací en el día de semáforo, si no me hubieran puesto semáforo tal vez. Pero hay veces, dependiendo el día en que nacías, era como te llamabas, según la influencia de la religión popular en México. ¿Alguien de aquí se llama conforme a su día, hermanos? No es muy difícil saberlo, nada más caso de ir al calendario y ver si estabas conforme a tu día. Gracias a Dios yo ya, a mí ya mis padres como que ya habían dejado esa idea y me llamaron Ricardo, porque si no, no sé cómo me hubieran colocado. Entonces esta era la influencia que había, hermanos. Entonces, ¿qué principio hay? El principio es este, hermanos. El principio es estas tradiciones de los hombres que se utilizaron, están formadas en primero fundamentos vacíos, porque, a ver, nadie aquí habla de Zeus como un dios, nadie aquí habla de Apolos como un dios, sería incongruente. Entonces, pero estamos todos de acuerdo que quien estaba detrás de Zeus y quien estaba detrás de Apolos era el diablo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es lo que vamos a leerlo, porque quiero asegurarme que eso se comprenda bien. Deuteronomio capítulo 28, o sea, quien está detrás de los dioses o quien está detrás de los ídolos, Deuteronomio 28, fíjate cómo dice ahí. Deuteronomio 32, versículo 16, 32, 16, o sea, dioses ajenos. Entonces, lo que yo quiero primero intentar, hermanos, establecer es, nosotros tenemos que ver cuál es nuestra influencia que tenemos. Número 2, tenemos que ver dentro de esa influencia, todas las tradiciones que guardábamos, ¿estaban fundamentadas en huecas sutilezas o en filosofías humanas, en tradiciones humanas? Y si lo estaban, tenemos que ser totalmente francos y abiertos y directos, y decir, ok, si estaban, entonces esto totalmente aplica al mensaje del apóstol Pablo a nosotros, porque evadirlo, hermanos, evadir esta idea general es evadir la propia enseñanza de Pablo, y es hacerle sufrir, que es lo que estaba diciendo Pablo en ese concepto. Fíjate cómo dice Deuteronomio 32, en el verso 16, dice así, dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron. A ver, ¿qué se sacrificaba a los griegos, hermanos? Animales, ¿verdad? Animales. Aquí no está hablando de los griegos, está hablando de los cananeos, pero es la misma idea. Sacrificaron a los demonios, y no a quién, no a Dios. Fíjate cómo le llama a los ídolos o a las imágenes demonios. Dice, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Es interesante cómo el cristiano, hermanos, adopta tradiciones humanas sin cuestionarlas antes de tiempo, sin conocerlas antes de tiempo, y las guarda, hermanos, y a veces las defiende en contra del mismo Dios. Eso es muy interesante, hermanos, cómo es que a veces venimos a estar tan huecos nosotros de nuestro entendimiento. Fíjate cómo dice también ahí, primera carta de Corintios, donde ya estábamos hablando un poquito más de los griegos, totalmente de la influencia griega, de la cual también Anatolia era muy puesta. Primera Corintios capítulo 10, en el verso, Primera Corintios capítulo 10, en el verso 19. Ahora, ya bajo este concepto del templo, del lugar de los templos, de los dioses, ya pueden visualizar un poquito mejor este contexto. Primera carta de Corintios 10, 14, dice Pablo a los Corintios. Corinto se cuenta a 2 horas y media de Atenas, ¿ok?
No está en Galacia, pero está en Atenas, ¿ok? Dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. O sea, Pablo ve la idolatría como un gran problema, el ídolo como un gran problema, los dioses como un gran problema. Huid de la idolatría, dice Pablo. Como a sensatos os hablo. ¿Por qué? Porque a los Gálatas les tuvo que hablar como a insensatos. A los corintios les quiere hablar como gente que tiene sensibilidad. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Pablo sabe que los ídolos no son nada. Pablo sabe que un día se va, que una imagen se va, que se destruye con el tiempo. Pablo lo entiende. Y Pablo quiere que ellos lo entiendan también. Dice, es algo un día, hermanos. Fue algo el día de ayer, es algo el día de mañana, es algo un lugar, es algo un templo, es algo un Dios, es algo, hermanos. Dice, ¿qué es ídolo? Es algo, dice, o que sea algo. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes, hermanos? A los demonios. Entonces, podemos conectar que Zeus era un demonio, que Apolos era un demonio, que Atena era un demonio, que Artemisa era un demonio, que Afrodita era un demonio. Entonces todos estos dioses eran demonios. Y podemos decir que lo que los gentiles los sacrificaban a ellos, ¿los sacrificaban a quiénes? A los demonios. Y dice ahí, ¿y no a quién? A Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. O sea, Pablo establece un principio, dice, no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Fíjate cómo Pablo está prohibiendo, no se puede. O sea, decídete. O vas a ser gentil o vas a ser cristiano. O vas a ir al templo de Apolos o vas a venir a participar de la cena del Señor. No puedes participar de los dos. Pues en la iglesia del Señor, hermanos, tristemente muchos no comprenden y siguen participando de todo como si todo fuera lo mismo. Y se excusan diciendo es algo cultural. Qué hermoso sería que estuviera Pablo entre nosotros. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Fíjate cómo, hermanos, Gálatas, entonces veamos ahora el contexto bajo de lo que estamos hablando en cuanto a Pablo. En Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 8, hermanos, Pablo establece este principio. ¿Cuánto sufrió Pablo para que los gentiles de Galacia se convirtieran al cristianismo? Sufrió mucho. Casi lo mataron, ¿te acuerdas? Lo sacaron moribundo de un lugar. ¿Cuántos desvelos? Mucho. ¿Cuánto ser detestado por sus mismos familiares? Muchísimo. ¿Cuántos peligros? Muchos. Entre falsos hermanos, muchos. Él lo explica en 2 Corintios 11. Pero el capítulo 4, versículo 8 de Gálatas, hermanos, él mira y se duele. Se duele porque cuando uno empieza en el cristianismo, hermanos, dependiendo del maestro que tengas o quien te haya enseñado, son tan huecos los que enseñan a veces que no enseñan la Biblia tal y como es. Entonces dejan todo a la conciencia del ser humano, a la conciencia del nuevo cristiano. Dicen, tú, si no te sientes mal, así hazlo. No hay mucho problema. Esto es algo cultural. Esto es algo... Y a veces lo dejan así y esta persona crece. Y esa persona que crece, hermanos, llega a ser un predicador. Mal formado y mal enseñado y empieza a enseñar mal. Entonces tenemos masas idólatras el día de hoy, dentro de la iglesia del Señor, que no saben diferenciar entre esto está bien, esto está mal. Si estuviera Pablo entre nosotros diría, muy sencillo, no puedes participar de esto y de la mesa del Señor, porque estos son demonios, es el diablo, son demonios. Pablo fue muy franco en ese aspecto. Pero si Pablo le dice esto a los Gálatas, a los gentiles, dice, tú te estás acostando con el diablo, tú te estás haciendo a comer con el diablo, tú estás teniendo una fiesta con el diablo. Si Pablo le dice eso a los Gálatas, gentiles, hermanos, los Gálatas se iban a enojar. Como muchos ahorita
a través de los medios, o aún aquí tal vez están empezando como que, ¿por qué me estás diciendo eso? Pues eso es lo que dice Dios. Entonces, por consecuente, Pablo, fíjate cómo dice 4, versículo 16. Pablo hace una pregunta, dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? O sea, ¿está mal que te diga que lo que crees que está bien hacer y está mal y lo sigues haciendo está mal? Y vas y lo haces a escondidas con tu familia, ¿está mal? O sea, ¿a quién le sirves? ¿A Ricardo o a Dios? ¿Crees que Dios no te ha visto? ¿Crees que Dios no te ha observado? ¿Crees que Dios no ha sabido? O sea, te limpias diciendo, es que yo no lo veo mal. Es que eso no importa. Tú no lo ves mal, no es lo que Dios está diciendo. Pablo te está explicando. Fíjate cómo lo dice Pablo, versículo 8, 4, 8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, y me gusta cómo Pablo se corrige, o más bien, dice, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿cómo es posible que te regresas donde estabas? Es como si Ricardo, hermanos, regresase a México en una forma cultural. Estoy muy orgulloso de ser mexicano, ¿ok? Pero regresase a México, a Ciudad de México, hermanos, y volviese a los pobres rudimentos de México. Yo a veces pienso que muchos de ustedes, hermanos, o muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de ir a nuestros países porque no podemos, ni somos capaces de lidiar con la idolatría de nuestros países, porque seríamos arrastrados como cualquier viento de doctrina, hermanos. A veces pienso que por eso Dios lo decide. Pero en otro caso, hermanos, podríamos decir lo siguiente, hermanos: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ¿no es precisamente eso de donde salimos? O sea, ¿por qué no regresamos? Dice Pablo. Y fíjate en el versículo 19, hermanos, fíjate cómo Pablo, esto le causa primero coraje, pero le causa dolor. Pablo le duele, hermanos, le duele. Versículo 19, el que lo tenga lo puede leer. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, Pablo dice, me costó tanto trabajo evangelizarlos. O sea, casi me matan, me sacaron casi muerto, mis familiares me golpearon, me azotaron muchas veces, muchos naufragios, muchos desvelos, hambre. O sea, pasé tanto por ustedes y luego recuerda que ¿de qué sirvió tanto? Dice Pablo, como que se regresaron. Dice Pablo, pues estoy volviendo a sufrir por ustedes dolores ¿de qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado. O sea, se entiende que en un cristiano Cristo se está formando hasta que crezca a la estatura y a la madurez de Cristo. Se entiende, pero hermanos, también se entiende que otros que ya deberían de estar totalmente maduros, que todavía anden con su mamila, por favor, ya deberíamos de comprender lo que Dios espera de nosotros. O sea, no deberíamos de estar todavía cuestionando cosas tan sencillas como otros dioses. Fíjate que en el caso de Anatolia, hermanos, los dioses de Anatolia no eran nombrados, sino más bien eran presentados con un logograma, signos que indican una palabra. Por eso cuando nosotros viajamos a Capadocia el año pasado, que se encuentran en Anatolia, hermanos, podemos ver por doquier, por todas las cuevas, muchísimos símbolos de los antiguos. Entre los dioses existentes de los dioses hititas, ¿verdad? Se encontraba el dios del sol, ¿ok? El dios del sol, que es muy similar a la cultura egipcia. Ra, el dios del sol, que es muy similar a la cultura azteca, el dios del sol. O sea, donde quiera hay dios del sol. ¿Por qué? Porque les decía yo el día miércoles, hermanos, que la luz se nos hace normal para nosotros porque Edison figuró cómo hacer que hubiese luz. Pero es increíble, hermanos. Métese hace 1000 años donde no había luz, que de pronto hubiera un foco, hermanos. Eso era algo increíble. A nosotros se nos hace tan común, pero no es común, hermanos. Entonces, para ellos, cuando nacía el sol, ellos lo veían como un dios que nacía. Decían, wow. ¿Y de dónde nacía? De Anatolia, de Asia Menor. De allá nace el sol. Todos los griegos decían, wow, de allá, vamos a la casa del dios. Vamos a Anatolia, donde nació el sol. Pero ellos caminaban y nunca dejaban de caminar porque no sabían que el mundo estaba, ¿qué? Redondo. Pero ellos creían literalmente que de allá nacía el sol. Los hititas tenían ese concepto. Por lo tanto, hermanos, la lluvia lo veían como algo necesario para la fertilidad.
Crean ustedes, hermanos, que no solamente ello, tenía su propia esposa, ¿ok? Su propia esposa, o sea, el sol y la lluvia habían tenido al parecer una relación y el nombre era Tarún o Tarú, ¿ok? La esposa, ¿ok?, era la diosa de la ciudad Harina y era patrona del estado Harina, de la esposa del dios Sol. Ishtar o Ishar, la diosa de Mesopotamia, ¿verdad?, tenía un templo muy grande en Ain Dara. Y aquí, hermanos, en mis notas, página 61 del libro, les doy una lista de los dioses de Anatolia. Por eso les digo, hermanos, que aquí tenían el dios cielo, el dios grano, el dios tierra, tenían hasta una diosa para las parteras. ¿Se les hace similar? Porque hoy hasta hay días hasta para la secretaria. ¿Ok? Entonces es interesante mirar, hermanos, este desarrollo humano. ¿Y por qué hoy? Decían, ¿por qué hoy el de las parteras? Porque tenían el dios del juramento, ¿verdad? Una que es Papaya, la diosa del destino, Hari, dios de la plaga y la peste, Kamrusepa, diosa de la medicina, y así sucesivamente, hermanos, tenían muchísimos dioses. Entonces, cuando el gentil viene, hermanos, a Cristo, a ver, díganme ustedes, hermanos, si un cristiano, si un gentil venía a Cristo, ¿creen ustedes que no batallaba todavía y de pronto se iba a la fiesta de Tarún? ¿Crees que no se... A ver, hermanos, ¿creen que no? No de Tuntuno, ¿qué? De Tarún. ¿Creen que no se escapaba, hermanos? Pero no había Facebook. Nada más se daba cuenta él. ¿Crees que no le costaba trabajo a un gentil, hermanos, cuando se convertía a ir a su casa, hermanos, donde todavía tenía las imágenes de los dioses? ¿Tú crees que no le costaba trabajo tomar a la diosa Ishar y tirarla? Hermanos, no somos los únicos. Esto es algo muy normal. Esto es algo muy real. ¿Tú crees que no imagínate tú, pues es que la prima, es que pues yo era la cabecita de la fiesta, pues yo siempre organizaba todo y pues a mí me buscan para hacer esto y me buscan para hacer aquello. Pues que yo tengo que ser la que tengo que hacerlo. Pero pues ya me convertí. Pues ¿cómo lo puedo seguir haciendo? Pues ya me convertí, ¿no? Se va a ver mal, ¿no? Pero como me gusta ser la cabecita del grupo y me gusta todavía tener esa preeminencia y no he sabido negarme a mí mismo, pues lo sigo haciendo y que siga la fiesta. Este es un concepto muy real, hermanos, que pasaba entre los gentiles del primer siglo. Pablo dice a ellos, versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Con quién? Con vosotros. Hay cristianos que se cambian de congregación y sus convicciones también cambian con ellos. Entonces no había convicción. Entonces su fe, su celo estaba en una hueca sutileza. No había una convicción total en el conocimiento de Dios. Cuando uno entiende las cosas de Dios, hermanos, dice, ok, esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice Dios y este es el Dios que tengo. Cuando uno no lo entiende y anda buscando el favor de los demás, como dice Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Versículo 11 dice, me temo de vosotros que ha trabajado en vano con vosotros. Pablo está triste, hermanos. Pablo está agobiado. Pablo está viendo un receso. Mira, Pablo, hermanos, sufrió porque Pablo dice, los judíos dicen que por la ley se están justificando. Bueno, vamos a decir que eso pasa, dice Pablo, porque pues al menos ellos, pues la ley la mandó Dios. ¿Vamos todos de acuerdo, hermanos? Y pueden entender que como siempre pensaron eso, pues pueden uno entender que sea gente sin sensatez. Pero los gentiles, oye, por favor. A ver, hermanos, dime, ¿nosotros? No, es inconcebible. O sea, se entienden los judíos, pero nosotros, no. Eso es como que ahí algo está mal. Y dice el apóstol Pablo, versículo 12, fíjate cómo hace un ruego. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ¿sí? O sea, Pablo se hizo como gentil para ganarse a los gentiles. Dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Hermanos, uno de los momentos más emotivos del cristiano es cuando comparte el evangelio con otro cristiano. Y este otro cristiano se convierte. Dios lo transforma. Y uno de los momentos más emotivos es cuando
te das cuenta del celo que tiene al principio y pase lo que pase, va a guardar lo que Dios dice. No le importa estar en contra de su país, de sus tradiciones, no le importa estar en contra de su familia. O sea, lo ves con un celo, lo ves determinado. Y claro, aquel que participó del evangelio con él, pues se siente orgulloso, se siente wow, o sea, y ve una gran satisfacción, que tiene un celo tremendo, que le está echando ganas, que dejó al mundo y ya no quiere regresar al mundo. ¿Okay? Entonces Pablo les dice, esa satisfacción, dice versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Es más, era tanta la satisfacción que estos cristianos gentiles agarraron a Pablo y dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Queremos que toda nuestra familia sepa lo que estás diciendo, queremos que toda la gente sepa del evangelio. Y es más, estamos dispuestos a nosotros a ayudarte para que todos sepan del evangelio. Porque aún no pasa eso cuando uno se convierte, toda la familia, hermanos, empieza a querer evangelizar a todo el mundo. Y dice Pablo, pues porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Yo entiendo que con esta clase, hermanos, no se van a convencer todos aquí. Yo lo sé y lo he aceptado como un predicador. Estoy haciendo una invitación a la reflexión moral y espiritual de cada miembro de la iglesia. Aquí no es a la fuerza, pero es algo que tenemos que hacer si queremos agradar a Dios. No tienes que ocultarte con tu familia a hacerlo. Sabes que está mal. No tienes que cambiarle el nombre, es lo mismo. Sabes que está mal. Yo entiendo que no puedo convencer a todos, porque soy ser humano, pero pido a Dios que les ayude a crecer, hermanos, por el tropiezo que son para muchos otros y para las próximas generaciones, que son los que me preocupan realmente. Algunos tienen celo por vosotros, pero no para bien, hermanos, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo, hermanos. Hay gente que tiene mucho celo, quiere que las cosas se hagan bien, así, pues hazlo en tu vida y en tu familia. Es lo que está diciendo Pablo. No me vengas aquí a hacer lo que quererlo hacer conmigo. Él lo hace bien en tu casa y en tu familia. ¿Tienes celo? Dice Pablo. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre dice, y no solamente cuando estoy presente como vosotros. O sea que si yo llegara, dejarían de practicar lo que se practica. O sea que si yo me aparezco en la puerta, dirían guarden la comida. Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. El celo no se muestra con la presencia de alguien. El celo se muestra en lo bueno, en la ausencia de todos, en la verdadera y intrínseca relación que uno tiene para con Dios. Entonces, esta gran exhortación que le hace Pablo a los gentiles de Galacia, hermanos, es una que yo creo que todos sentimos. Yo siento, no sé si la estás sintiendo tú, pero es directo. Pablo dice, estos son tus dioses, no les cambies el nombre. ¿Ok? No le cambies el nombre. Porque yo sé que no guardas al dios Zeus, pero los dioses han cambiado simplemente sus nombres. El principio es el mismo. Cualquiera pues que guarda días, meses, años, fiestas basadas en tradiciones, en huecas sutilezas, según las filosofías de los hombres, hermanos, al final del día, como le quieras llamar, como lo quieras ver, hermanos, viene a ser lo mismo. Llámale como quieras, di que sea lo que sea, pero viene a ser lo mismo. Entonces, Pablo se encuentra en un principio que no solamente tiene que ser aplicado a la iglesia de Cristo en Galacia, sino que tiene que ser aplicado a la iglesia de Cristo en Elgin también. El principio es el mismo. Éramos gentiles, ya no somos gentiles. Ahora, por lo tanto, tenemos que dejar los dioses que teníamos antes. Pero fíjate cómo es el diablo, porque el diablo es tan astuto, hermanos, que el diablo ha cambiado los dioses tangentes por los dioses que no se pueden tocar. ¿Te has dado cuenta de eso, hermanos? El diablo es astuto. Nos hace pensar que porque no hay estatua no es Dios.
Dice uno, no, es que eso eran los antiguos. Diríamos, el diablo se murió, pues yo creo que todavía está más vivo que muerto, hermanos. Pablo, en el versículo 20, continúa y dice así, 4:20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y cierra el mensaje. Y fíjate, versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. Fíjate cómo ya cambia, hermanos. ¿Sí ves cómo ya es otro tema? O sea, primero se enfoca a los judíos, luego a los gentiles, y luego se regresa a los judíos. Es como que Pablo hace esto. Pero es parte de la forma en que sea un rabino. Un rabino te dice, te voy a enseñar así, y luego cambio la audiencia, y parece que no te hablo a ti, pero te hablo a ti también. Y luego regreso contigo. Y luego dejo para que todavía me sigas escuchando, y luego vuelvo a regresar. Y así hace Pablo, hermanos. Es lo que se llama paralelismo en la poesía hebrea. Hermanos, espero que entendamos lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Creo que el concepto y creo que el contexto de todo esto es ser hijos. Pablo menciona la palabra ser hijos en varias partes. Reitero, 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos. 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Creo que el concepto es hijos, es ser hijos. 3:26, pues todos sois hijos de Dios. 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que el concepto sigue siendo ser hijos, hermanos. Y yo creo que todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Son hijos de Dios, hermanos? Bueno, entonces ojalá ahora que Él nos ha reconocido podamos entender lo que hemos explicado. Él nos tomó, Él nos adoptó, no éramos parte del linaje y así nos recibió. Vamos a prepararnos para la cena, pongámonos de pie todos y cantemos este himno.